Buenas noches a todos. Bienvenidos a la segundo Congreso de Investigación, Tecnología e Investigación. Como parte de este congreso, se realizará la siguiente conferencia, hoy 3 de septiembre, viernes, el cual titula Retos y desafíos de la inversión en la infraestructura en el Perú. Esta conferencia estará a cargo del expositor David Villegas Barleso. Yo soy Brian Capa y estoy muy complacido de darles la bienvenida a esta conferencia. Bien, a nombre del capítulo de Investigación, Desarrollo e Innovación y de UPC, les doy una cordial bienvenida. Bien, ¿quiénes somos? IDUPC. Somos una organización estudiantil formada por estudiantes y egresados de la carrera de Ingeniería Civil en la UPC. Estamos motivados y comprometidos en reducir la brecha de infraestructura en nuestro país. Nuestro objetivo es fomentar la investigación en la ingeniería y desarrollar proyectos innovadores con un enfoque social. En esta oportunidad, les presentaré al expositor de la conferencia, el ingeniero David Villegas Barleso. Él es Magíster en Administración de Empresas, MBA, de la ESAN, posgrado de Estructuración, Administración y Supervisión de Asociación Pública y Privados, APP. Ingeniero civil con 20 años de experiencia en la gestión pública, en los sectores transporte, minero, energético y regulación. Es experto en gestión y supervisión de grandes proyectos de infraestructura y se ha desempeñado como jefe de contratos de red vial, jefe de contratos ferroviarias y del Metro de Lima, gerente de supervisión y fiscalización y actual representante ante la Comisión Especial del Estado en Controversias Internacionales en Inversión de la OCITRAN. Antes de iniciar, les recuerdo que la idea de este espacio es que todos podamos aprender. Para ello, debemos mantener una comunicación fluida, ordenada y muy respetuosa. Todas aquellas dudas y consultas y preguntas que tengan a lo largo de esta conferencia podrán hacerla en la caja de comentarios de la transmisión y el equipo académico se encargará de que éstas lleguen al expositor y las pueda resolver. Muchas gracias, ingeniero, por estar presente en este importante evento. Adelante, ingeniero David Villegas. Bueno, ante todo, darles las gracias al IDUPC de Ingeniería Civil y darles unas muy buenas noches a todos los que nos están oyendo en estos momentos. Bueno, el tema de la conferencia de hoy la he titulado Retos y desafíos de la inversión en infraestructura en el Perú, ¿no? A lo largo de esta exposición, yo lo que quiero en cierta manera transmitir el que en cierta manera ustedes al final salgan con un pensamiento, un análisis a que yo siempre comento a mis alumnos de la maestría de gestión pública, lo que quiero conseguir en esta pequeño espacio de 45 minutos es que ustedes salgan con un pensamiento fuera de la caja, ¿no? De que en cierta manera desarrollen un pensamiento disruptivo, que es lo que necesitamos en la gestión pública. ¿Y por qué digo fuera de la caja, pensamiento disruptivo? Porque eso es lo que necesitamos. Personas jóvenes como ustedes, que están en pleno desarrollo, que comiencen a tener noción, concepto y sobre todo discernimiento de las cosas que se pueden cambiar
en la gestión pública para efectos de poder cerrar esas brechas que comentaba su compañero, esas brechas de infraestructura. Y para hacer esa brecha de infraestructura nosotros tenemos que hacer cambios, tenemos que hacer reformas, que muchas veces estas reformas se convierten en reformas disruptivas, como vuelvo a repetir, ¿no? Reformas que en cierta manera están enfocados a un pensamiento fuera de la caja, fuera de los cánones formales en que la administración pública siempre a lo largo de los años se ha desarrollado. Ya necesitamos cambiar ese concepto racional, ese concepto estructurado, ese concepto que cualquier cambio que se quiere implementar en la gestión pública se tome como algún paso equivocado, algún paso que conlleve o que tenga atrás de él un miedo de hacer las cosas. Eso queremos de cierta manera desaparecerlos. Y es por eso que trato de que en estas conferencias dedicadas a los jóvenes pueda llegar a esa forma de pensar, esa forma de pensar disruptiva para poder atacar estos problemas en el Perú. Dando este pequeño preámbulo, voy a iniciar con la presentación. Esta es la pequeña agenda que tenemos. Es una agenda en donde vamos a desarrollar el concepto de infraestructura y desarrollo. ¿Cómo se correlacionan estos dos conceptos? Para después comentar sobre el avance del Plan Nacional de Infraestructura de la Competitividad, cómo se gestó, en qué estamos con este plan y cuáles las perspectivas a futuro. Vamos a hablar también sobre el Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, que actualmente necesita realizarse reformas que voy a comentar a lo largo de esta presentación, para después ir a una pequeña discusión entre las modalidades que actualmente se vienen aplicando a los grandes proyectos de infraestructura. La modalidad G2G, los convenios gobierno a gobierno versus las asociaciones públicas privadas, para después terminar en una síntesis de los retos y desafíos que nos conlleva para poder, en cierta manera, desarrollar infraestructura en el país. En este caso, vamos a desarrollar las propuestas de reforma que, en cierta manera, este servidor viene difundiendo en diferentes redes sociales para que se realice en el marco del marco normativo institucional de las asociaciones públicas privadas. Muy bien, vamos a empezar con nuestra agenda. Inversión pública e inversión privada. En este cuadro ustedes pueden apreciar cómo ha ido evolucionando en los últimos 17 años la inversión pública y la inversión privada. Son conceptos que en los últimos meses se ha conversado, se ha discutido mucho. En la actual presentación del ministro de Economía y Finanzas, se ha estado hablando mucho del tema de inversión pública e inversión privada, pero en cierta manera, si queremos ver este gráfico, podemos ver que la inversión pública versus la inversión privada representa solamente el 20% de la inversión total. O sea, la gran inversión en el Perú proviene de la inversión privada, tal como lo podemos ver en el gráfico. Si bien es cierto, a partir del año 2000 hasta el 2014, aproximadamente, ha sido un crecimiento sostenido de ambas inversiones, tanto pública como privada. Después del 2014 ha comenzado a tener un pequeño retroceso. La pregunta es, ¿qué ha pasado en ese periodo? Y eso es lo que vamos a explicar en láminas posteriores. Pero como ustedes pueden ver, la inversión privada se constituye en casi el 80% de la inversión total que tiene el país. Entonces, ¿por qué es importante que se desarrolle la inversión pública? Si a pesar de tener solamente un 20% en la inversión total,
¿Por qué? Porque la inversión pública lo que genera es confianza. Lo que genera es a los actores económicos, es esa palabra que en estos últimos tiempos estamos perdiendo, que se llama la confianza. En un estudio que se hizo a través del Fondo Monetario Internacional, y es lo que se plasma aquí en la lámina, determinó que 1% del PBI podría fortalecer la confianza en la recuperación e incrementar el PBI en 2,7%. De inversión privada en un 10% y el empleo en 1,2%. Miren la importancia que tiene la inversión pública como gatillador, como amplificador de la inversión privada. Entonces, como podemos ver, si nosotros apostamos con 1% del PBI de inversión pública, vamos a tener estos amplificadores. Un 10% de la inversión privada y en el empleo 1,2%. Entonces, por eso la importancia de que el Estado haga inversión pública, al margen de la inversión privada, que tiene sus respectivos mecanismos. Esa es la importancia. Entonces, cuando nosotros comparamos calidad de infraestructura versus el PBI per cápita de los países, entonces hay una correlación positiva en donde nosotros podemos verla aquí en este gráfico. Nosotros estamos en un pelotón superando a Bolivia, llegando casi a los valores de Colombia, pero muy lejano a los valores de Corea del Sur, por ejemplo, en donde la calidad de la infraestructura es muy alta, que está correlacionado con el PBI per cápita de ese país. Vemos que está junto con Uruguay y Panamá en ese pelotón de países que apostaron en infraestructura y tuvieron esa cosecha en aumento de su PBI per cápita. Entonces, esta correlación es importantísima, porque acá está en cierta manera la receta para el desarrollo. Apostar en la infraestructura. Infraestructura de calidad. Entonces, si nosotros queremos llegar a tener esos PBI per cápita de esos países de la OCDE o esos países que están actualmente en el primer mundo, entonces aquí podemos ver cuánto tenemos que nosotros crecer con respecto al PBI a lo largo de los años. Si nosotros crecemos, tal como lo indica esta gráfica, en la gráfica rosada, en un 4% como crecimiento del PBI. Vamos a crecer hasta el año 38, es decir, en 20 años un crecimiento sostenido del 4%, llegaremos en 20 años a tener el PBI per cápita de Malasia. Muy bien. Y si queremos llegar al PBI per cápita en los próximos 20 años de Corea del Sur, por ejemplo, tendremos que crecer a un ritmo de 5,5%. Si queremos llegar a Japón en 6%. Y si queremos llegar al PBI per cápita de Canadá, por ejemplo, tenemos que crecer en los próximos 20 años a un ritmo de 6,5%. La pregunta es, ¿podemos tener ese crecimiento sostenido en los próximos 20 años? ¿Cuáles son los factores que podrían, en cierta manera, desacelerar este crecimiento? Ya lo anunció el ministro en la última presentación al Congreso. Este año vamos a crecer 10%, pero ese 10% es un 10% de una caída terrible que tuvimos el año pasado. Es que los economistas le llaman eso el efecto rebote. Pero el crecimiento real es el que vamos a tener en el año 2022, 2023. ¿Y en cuánto se proyecta? Se proyecta en un 4% aproximadamente según la CEPAL, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Pero la pregunta es, ¿podemos hacer mayor esfuerzo como Estado, como país, para poder crecer más de ese 4%?
que auguran esas entidades, esas multilaterales? Vamos a ver si eso es posible. Un estudio del Banco Mundial estima que por 1% de crecimiento del PBI se requería invertir en infraestructura en esa magnitud que ustedes acaban en la lámina. 0.3% en agua potable, 0.8% en transporte, 0.5% en energía y 1.7% en telecomunicaciones. Entonces, si eso lo plasmamos en cifras, en valores, para crecer a un ritmo de 6% anual, un PBI medio, ¿no?, que tenemos actualmente, que es algo de 250.000 millones de dólares, que es el PBI medio que tenemos. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que invertir en transporte 12.500 millones, en energía eléctrica 7.500 millones, telecomunicaciones 25.500 y agua potable 4.500, haciendo un total de 15.000 millones, que representaría crecer a un ritmo de 6% anual. Entonces, acá está el primer ingrediente de la receta, ¿no? Crecer con infraestructura. Entonces, para poder crecer en infraestructura tenemos que llegar a esos niveles de ejecución de gasto. Lo estamos logrando, lo estamos haciendo. Vamos a ver ahora en esta lámina cómo ha ido evolucionando desde el año 1992, en donde entramos nosotros al sistema económico internacional. Entramos de nuevo como un país elegible después de ese periodo nefasto que tuvimos en los 80, en donde perdimos toda credibilidad, éramos un país paria, no teníamos préstamos internacionales, etcétera, etcétera. A partir de ese periodo, salimos de ese periodo, en el año 1992 hacia adelante comenzamos a tener un crecimiento importante. Como podemos ver, veníamos de un gasto, de una inflación primero de 5 dígitos. Y miren cómo ha ido disminuyendo la inflación, la deuda pública también, hemos comenzado a disminuirla a lo largo de los años. Los ingresos tributarios, como pueden ver, es algo que se ha ido manteniendo. El país aún sigue siendo un país informal. El déficit fiscal, como ustedes lo pueden ver acá en la línea amarilla, también ha ido fluctuando, y actualmente, si bien es cierto, hemos tenido un déficit fiscal o venimos de un déficit fiscal fuerte, ahora en este nuevo año hemos ido recuperando o disminuyendo ese déficit fiscal a los niveles en que se había establecido en el Banco Central de Reserva. Pero como ustedes pueden ver, nosotros hemos ido teniendo un crecimiento sostenido a lo largo de todos esos años del PBI. O sea, hemos ido creciendo. ¿A qué niveles? A los niveles que dice el Banco Mundial, a los niveles en que necesitamos para poder llegar a esos países de la OCDE, a esos países del primer mundo. Vamos a ver. En general, nosotros como infraestructura hemos tenido una caída muy fuerte, como les decía, desde el año 2014, como ustedes pueden ver. En ese periodo 2014-2019 la obra pública cayó en un 21%, mientras que la inversión en APP, en asociaciones públicas privadas, ha tenido una caída mucho más catastrófica, estamos hablando de un 72%. La inversión en infraestructura en general ha tenido una caída del 40%. ¿Qué impacto ha generado esto? De que dejemos, en cierta manera, de invertir aproximadamente 6.300 millones de dólares menos de lo que
Idealmente necesitamos invertir para tener ese crecimiento del 6% del PBI. Lo vimos en la lámina anterior. Entonces, aparte de eso, estamos creciendo, ¿no? 2.7% menos del PBI, de lo que necesitamos crecer. Y estamos perdiendo casi 130.000 puestos de trabajo que se dejan de generar cuando tú no haces esa infraestructura que necesita el país. Como vemos, en el 2014, desde el 2009, si ustedes pueden ver, hemos llegado a un nivel de inversión como porcentaje del PBI del 5%, 5.2, 4.5, 5.5, 5. Y en el 2014 tuvimos un pico de 6.1, que en cierta manera ese pico es el que necesitamos tener para crecer y llegar en 20 años a tener el PBI per cápita de Corea del Sur, como lo vimos en las láminas anteriores. ¿Pero qué? Eso no está sucediendo. Eso no está sucediendo porque, en cierta manera, desde el año 2015 hemos comenzado a caer como inversión en infraestructura. Cerramos un 2019 sin pandemia todavía, por el orden del 3.3% del PBI. Y en el 2020 caímos en un 3%. Y de ahí nos vino la pandemia, que prácticamente nos ha llevado a niveles de ejecución quizás uno de los más bajos de los últimos 20 años. Entonces, estos datos son datos que en cierta manera demuestran cómo hemos ido cayendo en la inversión en infraestructura en los últimos años. Entonces, como podemos ver en este gráfico, en el año 2019 es el año de menor inversión de infraestructura, como ustedes lo pueden ver. El ideal era tener 6%, pero a partir del año 2014 hemos ido cayendo como en inversión en infraestructura, comparándolo como inversión expresado en porcentaje de PBI. Entonces, esto nos lleva a pensar qué es lo que está pasando, qué es lo que necesitamos. Entonces, pensemos, tenemos que hacer alguna reforma al marco regulatorio. Hay mucha sobreregulación con respecto al tema de las obras públicas, a las asociaciones públicas privadas. ¿Qué está pasando con las obras por impuestos? Entonces, el calcular el costo de no hacer por sobrecontrol, y ese sobrecontrol no solamente viene por la sobreregulación, sino también viene quizás por el sobrecontrol que pueda tener cualquier obra a través de la Contraloría, de las acciones de control. Las acciones de control se están haciendo con el personal adecuado, el personal idóneo, con el personal experimentado que conocen estas infraestructuras y ellos, en cierta manera, pueden ejercer una labor de control eficaz y eficiente en la pregunta que nos hacemos. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, entonces, de estas láminas podemos nosotros resumir lo siguiente. Necesitamos un mayor gasto, un gasto en infraestructura que vaya del orden del 4 al 6% del PBI para poder llegar a los niveles de PBI per cápita que tienen los países de la OCDE, los países del primer mundo. Mejor asignación del gasto. Las nuevas inversiones deben enfocarse a incrementar productividad y competitividad, buscando siempre cumplir con las metas sociales. Entonces, el concepto de inversión con rentabilidad social la tenemos que juntar. Entonces, la participación en ese énfasis, la participación del gobierno es importante, porque el gobierno establece objetivos, planifica, hace regulación, hace reformas, y la participación del sector privado. Importantísima, porque como acabamos nosotros de ver en la primera lámina, la inversión privada representa el 80% de la inversión total del país. Y no solamente el privado
aporta recursos financieros, sino know-how, conocimiento, capacidad de gestión, etcétera. Y yo siempre en las presentaciones que hago a mis alumnos de la maestría de gestión pública, tanto en la Universidad de San como en la Universidad César Vallejo, siempre coloco esta lámina al iniciar mi curso. Esta lámina se llama Corea del Sur, ambición de país. Si ustedes pueden ver, es una lámina que tiene una foto, porque es una foto que tomé a una conferencia que se dio en Corea, en la Embajada de Corea, aquí en Perú, y en donde ustedes pueden ver en las láminas los años en la parte superior y abajo de ellas las líneas de metros que se fueron desarrollando a lo largo de esos años. En esta lámina podemos ver también en estos, en estos datos que ven en azul, estos datos que ven en azul es, en cierta manera, la población de Seúl, de la capital de Corea del Sur, cómo ha ido evolucionando. Y la parte más inferior está el PBI per cápita que tenía ese país en ese año. La lámina empieza con el año 1974. En el año 1974, la ciudad de Seúl inaugura su primera línea de metro, cuando tenía un PBI per cápita de $550. En el año 1983, inauguró su segunda línea de metro, en donde su PBI per cápita en aquel entonces estaba en $1.860. Miren, 83. En el año 86, en el 86, en donde ellos implementan o inauguran los Juegos Asiáticos previos a los Juegos Olímpicos, ya tenían para esa fecha 4 líneas de metro. La ciudad de Seúl, con un PBI per cápita de solo $2.820. Vienen los Juegos Olímpicos, pasan los años, 8 años después, 1996, ya tiene 8 líneas de metro en la ciudad de Seúl, con un PBI per cápita de $8.860. Y aquí me detengo porque actualmente el Perú tiene un per cápita aproximado de $7.800 por habitante. O sea, estamos casi al PBI per cápita que tenía Corea del Sur en el año 1996 y ya contaba su capital con 8 líneas de metro. Bueno, pasaron los años. En el año 2002 organizó una Copa Mundial de Fútbol y ya para esa fecha tenía 9 líneas de metro. Y como ustedes pueden ver, tenían un PBI per cápita de aproximadamente $12.460 por habitante. Entonces, eso a esta evolución de la infraestructura de un país, de una capital, a eso yo lo llamo ambición de país. Porque a pesar de no contar quizás con los recursos económicos en ese momento, ese país, Corea del Sur, se endeudó en los 70s. Y quizás fue una de los países asiáticos que más se endeudó en esa década, en la década de los 70s. Pero se endeudó para desarrollar infraestructura. Se endeudó y obviamente ese endeudamiento después tuvo una repercusión en inflación, pero valió la pena para Corea del Sur invertir en infraestructura tal como lo ha hecho y tal como lo demuestra esos cuadros, esas láminas, o mejor dicho, esas fotos
que les estoy compartiendo. Entonces, pero el Perú, ¿de qué se van a gloria? Aquí en la región, en el barrio, como digo yo, ¿no? ¿En qué nos van a gloria? En deuda pública, obvio. En deuda pública. Tenemos la menor deuda pública. Muy bajo, por ejemplo, con respecto a Brasil, a México. Miren, la deuda pública de Brasil, 90% de su PBI. México, 54%. Colombia, 50%. Chile, 27%, nosotros 26%. Tenemos muy poca deuda. Y las reservas internacionales somos campeones. Le ganamos a Brasil, miren, 28% con respecto al PBI. Lejos lo dejamos a Chile en reservas internacionales. El riesgo país ni hablar. El país, mire, estamos muy por debajo de Chile, ni hablar con Brasil. Y de inflación somos campeones. Tenemos una de las inflaciones más bajas de Latinoamérica, si no decir del mundo. Entonces, esto se llama, ¿no? De esto nos vanagloriamos, de esto. ¿Para qué nos sirve esto? Entonces, si nosotros decimos, mire, el tema de los indicadores, la estabilidad macroeconómica es necesaria, pero no es suficiente, pues señores. Porque si bien es cierto, si le damos un puntaje a la estabilidad macroeconómica y este puntaje llega a 100, obviamente, porque como vemos, le ganamos a muchos países en temas macroeconómicos, en temas de infraestructura, en temas de capital humano, en temas de prácticas laborales, institucionalidad, adopción de tecnologías, capacidad para innovar. En capacidad para innovar ya estamos jalados. O sea, miren cómo estamos, según el World Economic Forum del 2019. O sea, en infraestructura y en el resto de indicadores estamos muy deficientes. Entonces, aquí, ¿no? La pregunta que nos hacemos, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve tener los mejores indicadores macroeconómicos cuando en infraestructura estamos muy lejos del pelotón? En tema de conectividad de carreteras no aparecemos en los 5 primeros. En calidad de carreteras tampoco. Aparecemos en puertos. Obviamente hubo una inversión en puertos importantísima en los últimos años. Ahí lo podemos ver reflejado. En eficiencia de puertos no la tenemos todavía. En conectividad de aeropuertos estamos todavía en ese pelotón, pero en temas de aeropuertos no lo estamos. Distribución eléctrica, aparecemos también en el pelotón. En agua potable no aparecemos, y menos aún en el tema de confianza del servicio de agua. Entonces, la pregunta es, ¿para qué nos sirven los indicadores macroeconómicos cuando vamos a tener esos resultados? Como desempeño de infraestructura. Entonces, aquí, en esta lámina, nos da la respuesta. ¿De qué nos sirve? Cuando llega una pandemia y nos desnuda como país. Nos desnuda como país. Nos da unas cachetadas y nos dice, ¿para qué sirvieron tus indicadores macroeconómicos? Cuando vas a tener la caída más grande de PBI por impacto del coronavirus. La más grande. Entonces, ¿para qué te sirve? ¿Para qué te sirve cuando tienes una serie de obras de infraestructura hospitalaria del cual todavía no puedes desarrollar, no puedes construir? Está todavía formulándose, porque para eso sí somos campeones también. Somos campeones en la formulación, somos campeones en el diagnóstico, pero no, nos ganan por goleada en el tema de ejecución, de gestión de proyectos. Entonces, esto es lo que nos desnudó el coronavirus. Entonces, yo recojo
estas palabras de la ex ministra de Economía y Finanzas, que le dio a un diario, porque en cierta manera esta chica eh, atrevieron a reconocer, ¿no?, que el Perú no puede estar entre los primeros países de la región en manejo macroeconómico y estar entre los últimos en manejo de instituciones y calidad de los servicios públicos. Una condición que se ha ratificado en este momento. Entonces, generamos toda una gobernanza que puso como prioridad el manejo macroeconómico como el fin y no como un medio. Entonces, en esta parte yo dejo a la conciencia de cada uno de ustedes de que qué es lo que estamos haciendo mal con respecto al desarrollo de infraestructura. Entonces, vamos a ver. En el año 2019, previo al año de la pandemia, fue aproximadamente en diciembre, que el Ministerio de Economía y Finanzas, en el Decreto Supremo 238-2019, Economía y Finanzas, publica en el diario peruano el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Este plan, en cierta manera, tenía como meta el reducir el 30% de la brecha de infraestructura en los próximos 10 años. Entonces, ¿qué cosas se tenía que hacer? Era implementar y ejecutar los proyectos que estaban listados en este Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Muchos de estos proyectos eran proyectos que estaban en actual ejecución y muchos de ellos eran proyectos que estaban ejecutándose bajo la modalidad de asociaciones públicas privadas. Como vemos en el gráfico, la mayoría de estos proyectos estaban en el sector transporte, aproximadamente representaban 161 millones de soles, seguido de saneamiento, salud, agua, telecomunicaciones, obras hidráulicas, entre otros. Entonces, la brecha de infraestructura que se quería cerrar en los próximos 10 años era de aproximadamente 363 mil millones de soles. Como les decía, y aquí ustedes pueden ver, en este gráfico de esos proyectos que estaban listados en ese plan, aproximadamente 52 proyectos, 28 de ellos estaban en formulación y evaluación y 24 en ejecución. Si vemos en lo que respecta a la generación de empleos, por ejemplo, estamos hablando de aproximadamente 1.800.000 puestos de trabajo que se podrían generar con la ejecución de estos proyectos. Entonces, como podemos ver, el 53% de estos proyectos que están estaban en etapa de formulación y evaluación. Y el 47% en ejecución. Y lo que se venía ejecutando estaba en el orden del 12% del total de proyectos. Entonces, estamos hablando de que muchos de los proyectos que estaban listados en este plan estaban aún en la etapa de formulación y evaluación. Entonces, si nosotros vemos cuál es el avance que se ha obtenido, ¿no?, aproximadamente a la fecha, podemos ver que el 27% de esos proyectos estaban bajo la modalidad de asociaciones públicas privadas. Aproximadamente el 19% en obras públicas y un 11.5% como proyectos en activo. Como ustedes pueden ver, la preponderancia de las asociaciones públicas privadas, obras en asociaciones públicas privadas que estaban en este plan. Como les decía, ¿no?, muchos de estos proyectos ya estaban concesionados y estaban en ejecución. Entonces, podemos aquí ver, ¿no?, cómo está avanzando y el grado de avance que se ha tenido hasta la fecha con respecto al tema de este plan. Pero ¿qué ha ido pasando? ¿Por qué
los proyectos de asociaciones públicas privadas ha tenido ese estancamiento. ¿Qué ha pasado? Entonces, si vemos a lo largo de los años, en el lado de su pantalla, en el lado izquierdo, pueden ver ustedes cómo ha ido evolucionando el marco normativo de las APPs, y en el lado derecho de sus pantallas pueden ver las principales obras o las más emblemáticas obras que han sido concesionadas. Como usted puede ver, una de las primeras concesiones la primera concesión que se tuvo fue la de Concar, fue una concesión de mantenimiento y servicio de una carretera que era un tramo corto entre Arequipa y Matarani. Posteriormente, se han ido desarrollando obras de infraestructura muy grandes, llámese líneas de transmisión, ferrocarriles, aeropuertos, puertos, carreteras, que se han en cierta manera adjudicado bajo esta modalidad, concesiones, y a partir del año 2014, estas se llaman ahora asociaciones públicas privadas. Pero ¿qué ha pasado a partir del año 2014? En el año 2014 comenzó a gestarse o comenzó a desarrollarse los cambios en la ley de las APPs. Tal es así que en el año 2016, al año 2020, a través del decreto legislativo 1362, que es el actual marco normativo de las APPs, este marco normativo solamente ha podido generar 2 APPs en esos últimos 4 años. La Petar Titicaca y el terminal portuario de Salaberry. 2 APPs que realmente, tal como está y tal como hemos visto, y como hemos visto los números, como hemos visto los gráficos, nosotros no podemos o no podemos darnos el lujo como país de tener un nivel de adjudicación tan pequeño, tan corto para este tipo de infraestructuras, grandes proyectos de infraestructura, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido? Gran parte de este estancamiento se debe mucho al tema de la corrupción. El caso Lavajato, que se destapó en el año 2015, impactó mucho al sistema. Posteriormente, el desencadenamiento de actos de corrupción, no solamente en el gobierno de PPK, el descubrimiento de casos de corrupción en el gobierno de Alan García, y hasta hace poco, todo esto, en cierta manera, ha generado una desconfianza terrible para el sistema de APPs en el Perú. Tal es así que en esa coyuntura, el MEF tomó parte del asunto y, en cierta manera, comenzó a generar cambios en el sistema a través de la ley 1362, pero antes ya la había hecho a través del decreto legislativo 1224 en el año 2015. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó con este nuevo marco normativo de las APPs? Primero, como ustedes pueden ver, lo que generó principalmente fue una caída abrupta de las adjudicaciones, porque, en cierta manera, el sistema ahora, el ente rector del sistema de APPs, ya no era Proinversión. Se convirtió el MEF en el ente rector de este sistema. O sea, el MEF, en cierta manera, se entiende el objetivo que tiene el MEF, el fin que tiene el MEF, que en cierta manera es resguardar los recursos públicos, protegerlos, darles el mayor uso eficiente de estos recursos, etcétera, etcétera, pero el MEF, en cierta manera, no es un desarrollador de proyectos. Ese es el tema. O sea, el tema es que el MEF, si bien es cierto, hay mucho personal técnico calificado en el MEF que realmente debería enfocarse más al tema de Hacienda, al tema económico, pero el tema de proyectos, ahí está la falencia. Se le quitó protagonismo a Proinversión,
El protagonismo ahora lo tienen los funcionarios del MEF a través de una dirección. Entonces, todos esos factores comenzaron a menguar. La misma normativa es una normativa que ha generado mucha burocracia, muchos procedimientos que ahora lo vamos a ver en las siguientes láminas. Entonces, una de las críticas fue el tema del financiamiento, por ejemplo. Como ustedes pueden ver, en un financiamiento tradicional de inversión en grandes proyectos de infraestructura, inicialmente, ¿no? el, el constructor, el concesionario, se financia a través del sistema financiero bancario para después, cuando ya tiene terminada la obra, poder emitir bonos, porque en cierta manera el Estado ya le está garantizando un flujo de pagos cuando terminó la obra. ¿Qué sucedió en algunas asociaciones públicas privadas? Para efecto de abaratar los costos financieros, algunos proyectos se financiaban con certificados de avance de obra. O sea, en el caso de las CIRSAs, en el caso del Metro de Lima, por ejemplo, por cada hito constructivo, el Estado le reconocía ese hito constructivo a través del regulador, en este caso Citrán, le aprobaba ese hito constructivo y ese certificado de avance de obra le servía al concesionario o al constructor para poder negociarlo en el sistema financiero a través de una emisión de bonos, por ejemplo, y tener dinero con un costo financiero mucho más barato que el que lo hubiese tenido si se financiaba con los bancos. Entonces, con ese sistema de financiamiento a través de certificado de avance de obra, el proyecto tenía un costo financiero menor. Bueno, esto, en cierta manera, con la nueva normativa de las APPs, esto se ha perdido. Ahora, lo que la normativa indica y que, en cierta manera, el MEF está obligando a que todas las asociaciones públicas privadas, en cierta manera, se vaya por un pago por disponibilidad, que en cierta manera significa obra terminada y cuando se termine la obra y cuando comienza a operar, reciente pago. Ese es un esquema que se ha perdido, por ejemplo, ¿no? Entonces, este financiamiento que estaba antes de este decreto legislativo 1362, que era a través de certificados de avance de obra, lo que en cierta manera se generaba en el sistema financiero una serie de emisiones de certificados de avance de obra que tenían un correlato con la emisión de bonos. Los bonos que emitían los concesionarios o los constructores, en cierta manera, significaban o se amparaban por el pago que iban a recibir a través de los certificados de avance de obra. De tal manera que, por ejemplo, los certificados que tenían un vencimiento de más o menos 5 a 10 años, la compañía de seguros lo compraba. Y los que tenían mayores años, o sea, de 15 a 20 años, los fondos de pensiones, las AFPs, eran los primeros que compraban este tipo de bonos. Entonces, y el costo financiero obviamente era mucho menor. Estamos hablando de valores que oscilan, por ejemplo, en el caso del Metro de Lima, de la línea 2, se financió con un costo de bonos de aproximadamente una tasa de casi 5.7%. O sea, casi 6%. O sea, ¿hay alguna línea de financiamiento bancario que tenga esa tasa de interés de menos de 6%? Estamos hablando de grandes obras de infraestructura. No, no las hay. Entonces, a través de este sistema se permitía la generación de menos costos financieros. Bueno, el marco normativo, como lo decía, actualmente el sistema está bajo un ente rector que es el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Programas y Proyectos de Inversión Pública. Pero, a su vez, tiene una serie de actores que lo que generan, en cierta manera, es una duplicidad de roles, de responsabilidades que se plasman en este tipo de esquema, ¿no? Estamos hablando de que los proyectos aún mantienen ese esquema o ese, en cierta manera, proceso
tipo cascada, en donde una fase es preclusiva de la otra. Entonces, como podemos ver, la participación del MEF está en todas las fases que tiene el desarrollo de una APP, desde planeamiento, formulación, estructuración, transacción y ejecución, en todas está el MEF. Y también está la participación de otros actores que hacen de que este sistema se convierta en un sistema muy burocrático. Existencia de duplicidad de funciones dentro del sistema. Entonces, ¿qué es lo que genera esto? Al tener ese sistema tipo cascada, lo único que está generando, en cierta manera, es que, por ejemplo, en, en un grupo de hospitales que el Ministerio de Salud y E-Salud le entregó a Proinversión hace ya 7 años, estén estos proyectos todavía en formulación y estructuración, imagínense. ¿Por qué? Porque esta nueva normativa prácticamente es una normativa que tiene demasiados pasos. Y es así que el MEF, a finales del año 2019, tuvo que publicar una guía metodológica de APPs que en cierta manera es una serie de flujogramas, como los que acaban de ver en la lámina, que en cierta manera lo que hace es confundir al inversionista, generarle una serie de tiempos que, como ustedes pueden ver, entre formulación y estructuración, 5 hospitales llevan ya 7 años en ese proceso. O sea, ese escenario es realmente inconcebible. Y estos hospitales deberíamos ya haberlos vistos construidos y operando en plena pandemia, cosa que no sucedió. Es increíble, ¿no? 7 años en esos dos procesos. ¿Por qué? Porque son procesos, como le digo, preclusivos. Entonces, y ahí viene la pregunta: ¿puede una metodología ágil ayudar a los tiempos de estos procesos? ¿Estos procesos se pueden, en cierta manera, mejorar con metodologías ágiles? Entonces, sí, mi respuesta es sí. Entonces, ¿cómo podemos implementar las metodologías ágiles en el desarrollo de esta parte de los procesos de una APP? Ese es el reto. Y recién estamos viendo, por ejemplo, que el MEF está introduciendo algunos conceptos colaborativos, como por ejemplo metodologías BIM, contratos colaborativos, que en cierta manera tratan de ayudar o de mejorar esta forma de gestionar los proyectos, que es una forma ineficiente. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Entonces, ahora, por ejemplo, vamos a comparar estos dos proyectos. Uno es un proyecto que está en el Callao y otro que está en Villa María del Triunfo. Ambas son APPs, o sea, asociaciones públicas privadas, las únicas asociaciones públicas privadas en el sector salud. En el año 2018, como ustedes pueden ver en la lámina, E-Salud tenía la alternativa de lanzar estos proyectos como obras públicas, pero decidió E-Salud lanzarlo como proyecto para la inversión privada. ¿Y qué les dijo? O sea, prácticamente convocó a la inversión privada. La inversión privada, los inversionistas presentaron sus propuestas, en cierta manera, que generaban un ahorro en los costos de investigación. O sea, se le daba toda la potestad a los inversionistas a que ellos hagan su propio diseño de la infraestructura que quería tener, con la finalidad de cumplir, no con el número de ladrillos, fierro, cemento, no, para poder cumplir con los niveles de servicio. En este caso, para poder cumplir con los niveles de servicios sanitarios. Entonces, y ustedes pueden ver, dos proyectos que tuvieron, después de la firma de contrato, solamente 4 años de implementación, 4 años de construcción.
En el año 2010 se firmaron, en el año 2014 iniciaron operaciones. Solamente 4 años. En construcción. Y los proyectos que están en proinversión, ¿cuántos años van? En formulación solamente, 7. Entonces, ahí pueden ver, la respuesta está aquí, las asociaciones públicas privadas. Pero entregarlo de esa forma, para que sea el inversionista el que optimice la inversión, porque sabe de que el periodo más caro y el periodo más difícil es la de la operación y mantenimiento. Los niveles de satisfacción son muy altísimos con respecto a estos dos proyectos. Entonces, otro proyecto que también está en etapa entre estructuración y transacción. 6 años se demoró el proyecto del ferrocarril Huancayo-Huancavelica. Se lanzó a proceso de concurso, se declaró desierto. Ningún postor se presentó. Entonces, ahora estamos hablando de que vamos a copiar el esquema que fue un éxito de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Entonces, yo considero que el éxito de estos Juegos se debieron a 4 pilares, los 4 patas de la mesa. Uno, contratos colaborativos, emplearon los contratos NEC. La segunda pata fue la metodología BIM. La tercera, la creación de una PMO. Y la cuarta, la más importante, el talento pragmático de sus profesionales. Y este talento pragmático de sus profesionales la puedo resumir en el triángulo de valor que el Project Management nos enseña. Que el personal tenga conocimientos en gestión técnica de proyectos, en gestión estratégica de negocios y principalmente que posea liderazgo. Entonces, este triángulo de talento lo tenía la gente de los Juegos Panamericanos. Por eso le llamamos el talento pragmático. Ahora, eso lo queremos replicar en otros proyectos, como por ejemplo la nueva carretera central. Porque las líneas de 3,5 metros que estaban inicialmente en un paquete bajo convenios G2G parece que han desistido. Pero la carretera central actualmente está bajo un convenio G2G con el gobierno de Francia. ¿Tenemos contratos colaborativos? Sí. ¿Tenemos BIM? Sí. ¿Tenemos una PMO? Sí, se va a desarrollar. Pero el talento pragmático, ¿qué pasa? Ahí. Las lecciones aprendidas de otros proyectos, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la situación existente? Hay una deficiencia y demora en la entrega de terrenos y liberación de interferencias, que es una de las obligaciones contractuales del Estado, no solamente en asociaciones públicas privadas, sino también en obra pública, deficiente. Deficiente toma de decisiones. Y esto no es delegable. Tú no puedes delegar la toma de decisiones de un funcionario a través de la PMO. La PMO te asesora. El que toma decisiones es el funcionario público. Y ahí es la pregunta. Funcionario público, el que va a tomar decisiones, ¿tiene ese triángulo de talento que acabamos de ver? El Estado tiene una carencia en gestión por resultados. Sinceramente, o sea, si ustedes pueden ver, el Estado, de cierta manera, está aprendiendo a gestionar proyectos recién. Y la pregunta es, ya la gente, de mi generación, muchos de ellos, en cierta manera, no tienen experiencia en gestionar proyectos. Ellos ven la gestión de proyectos como una especie de gestión de funcionalidades, o sea, ellos siguen cumpliendo su función de funcionario público, valga la redundancia, pero se olvidan de que el proyecto tiene un comienzo y un fin, tiene responsabilidades, tiene una matriz de riesgo, en la cual la matriz de riesgo se tiene que ir monitoreando a lo largo de todo el ciclo del proyecto. Eso no lo tenemos, no contamos con personal idóneo en gestión de proyectos que estén liderando la gestión o el gerenciamiento de estos grandes proyectos de infraestructura. Eso adolecemos. O sea, ¿qué podemos? Si nosotros
tuviésemos esa magia de poder clonar a todos esos ingenieros de los Juegos Panamericanos y colocarlos en cada uno de los grandes proyectos de infraestructura del país sería distinto, pero eso no se puede hacer. No podemos clonar a las personas. Entonces, tenemos que esperar que quizás las nuevas generaciones como las de ustedes vayan con esas herramientas, vayan con esas capacidades, vayan con esa nueva forma de pensar, como les decía, sobre todo de manera disruptiva, fuera de la caja, para solucionar estos problemas. Entonces, nos podemos a discutir si realmente el financiamiento de obra pública a través de convenios G2B es lo más conveniente, o es el financiamiento a través de APPs. ¿Por qué? Porque en la obra pública nosotros vamos a gastar este dinero digamos, una fuerte inversión en 5 años o en 4 años, en el periodo que dure la construcción de la obra. Y después vamos a tener un costo de operar y mantener, que muchas veces, cuando es obra pública, porque en la obra pública construyes, pero a veces el que construye no es el que mantiene, porque el que mantiene es ese sector. Y el que siga manteniendo el sector este tipo de inversiones hace de que sea mucho más costoso, porque ellos, en cierta manera, no son personas que conozcan de cómo operar y mantener esta infraestructura. Se hace mucho más cara. Pero cuando tú eso lo delegas a la asociación pública-privada a través de una APP, entonces ese pago que ibas a hacer en esos 5 años, ahora ya no lo haces en 5 años, lo difieres, quizás en 15 años o en 20. ¿Y eso qué permite? Permite de que el Estado tenga mayor liquidez porque ese dinero viene de todos los contribuyentes, que son a través de los impuestos. Lo poco que puede recabar el Estado a través de esos contribuyentes, ese poco dinero lo pueda destinar a programas sociales, a proyectos sociales, a agua y saneamiento, educación, salud, en, 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 en otros sectores que son mucho más deficientes desde el punto de vista del ciudadano. Entonces, le dejamos al inversionista privado a que haga esa obra, a que nos cobre en módicas cuotas y que lo opere de la manera más eficiente, porque ellos, como ellos han construido, lo han diseñado mediante un esquema de tener una operación y mantenimiento eficiente, se ahorra costos de operar y de mantener. Entonces, ¿cuál de los esquemas o cuál de los modelos tiene menor impacto, tiene el menor impacto fiscal? Obviamente, la asociación pública-privada. Obviamente, la asociación pública-privada. Entonces, ¿por qué seguimos pensando en hacer obra pública de grandes proyectos de infraestructura? Es por eso que, por ejemplo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tuvo que desestimar la construcción de la línea 3 y 4 del Metro Lima a través del esquema G2G, porque si lo hacía se iba a gastar todo el dinero, todo el presupuesto que tenía el MTC en los siguientes 5 años. Era imposible, insostenible hacerlo. Entonces es por eso que este tipo de infraestructuras de manera estratégica para el país se necesita delegar a la inversión privada. Bajo esquemas transparentes, sí, bajo esquemas transparentes, sin corrupción. Eso es lo que se requiere. Y bajo el liderazgo de entidades que conozcan de proyectos, con personas que conozcan de proyectos. Eso es lo que se requiere. Entonces, al final, vamos a tener un plan nacional de infraestructura y competitividad resiliente, que es lo que se busca. Entonces, por eso, ¿qué cosa es resiliente? No se trata de invertir por invertir, sino invertir en infraestructura que desbloquee la economía y dé oportunidades a las personas para mejorar en salud, en educación y mejores medios de vida. Eso es lo que se quiere. El Plan Nacional, por ejemplo, no tenía. Si ustedes ven el Plan Nacional, no hay ningún listado de construcción de hospitales. Increíble, ¿no? Para que vean. Ahora se tiene que reformular ese plan
para incorporar infraestructura de salud que necesita no esperar los 7 años en formulación, se necesita tomar las mejores prácticas que ya acabamos de ver con esos 2 hospitales, uno en el Callao y el otro en Villa El Salvador. Entonces, nosotros tenemos que generar un nuevo cronograma de ejecución, reformular el actual normativa de APPs y obras públicas, reevaluar los modelos de apalancamiento que han sido exitosos, por ejemplo, a través de los certificados de avance de obras que les comenté, y hacer una reingeniería de capital humano. ¿Y cómo hacer una ingeniería de capital humano? Tratar de pensar fuera de la caja. Tratar de desarrollar esos pensamientos disruptivos que nos permitan salir, que nos permitan desarrollar esquemas eficientes. Eso es lo que queremos. Entonces, al final, ¿cuáles son los desafíos y los retos? Como les digo, hay que en cierta manera ver la duplicidad de funciones que están en el sistema actualmente y corregir. Que la revisión del BES solamente sea una sola oportunidad y solamente en aspectos de Hacienda, que no esté presente en todas las fases de desarrollo. Devolver a Proinversión su autonomía, que sea escrita, que esté adscrita a PCM como los organismos reguladores, llámese SUNAS o CITRAN o SINERMIN. Pasar de un énfasis desmedido en el análisis, la econometría, que es lo que le gusta a los economistas, y bueno, los felicito, pero ya dejar de hacer ese trabajo y pasar a un proceso de eficiencia y gestión por resultados. Y eso significa proyectizar la gestión. No basta con dotar de BIM, contratos NEC, PMO, que es lo que estamos viendo también en este congreso, si no contamos con profesionales en el sector público principalmente, que no cuenten con experiencia en gestión de proyectos, gestión estratégica de negocios y sobre todo liderazgo, famoso triángulo virtuoso del PMI. Entonces, está el tema, por ejemplo, de expropiaciones, es un tema que ya se tiene que ver a nivel multiministerial, porque se ha convertido no solamente en la obra pública, sino también en las APPs, en el cáncer de estas obras. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se quiere. El tema de diseñar en los contratos de concesión y de que sean estos contratos cada vez más adaptativos y ágiles. Y para ello necesitamos incorporar las mejores prácticas del PMI y a su vez también incorporar las mejores prácticas que se están dando actualmente en la resolución de disputas, para que los proyectos no terminen en arbitraje, sino que terminen solucionándose de una manera mucho más eficiente y mucho más rápida, a través, por ejemplo, de las juntas de disputas. ¿Ok? Que es lo que se implementó en los Juegos Panamericanos. Eso, en cierta manera, es lo que he querido retransmitirles en esta pequeña presentación y dejarles ese mensaje de que esta nueva generación, la de ustedes, es la generación que tiene muchos desafíos, pero los desafíos parten en, como les digo, salir de ese molde que tenemos nosotros, a veces los ingenieros, yo soy ingeniero civil, y el salir de ese molde de pensar de manera lógica, de manera sistemática o de manera racional, llámese, valga la redundancia, salir de ese esquema me costó mucho y lo que se quiere en cierta manera es que ustedes desarrollen ese pensamiento crítico, ese pensamiento disruptivo para poder solucionar las cosas, ¿no? Eso es lo que quería yo en cierta manera decirles a todos ustedes. Y bueno, agradecerles al segundo Congreso de Investigación y Tecnología e Innovación por la invitación a esta conferencia. Buenas noches. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, ingeniero David Villegas. Ha sido una excelente presentación. A continuación vamos a comenzar con la ronda de preguntas, las que mis compañeros
han dejado en el buzón de preguntas. Así que, pues ahora mismo, quienes estén viendo la transmisión pueden realizar todas sus consultas, todas las dudas que tengan mediante los medios de transmisión que mis compañeros me van a hacer llegar todas las preguntas. Ok. Bien, mientras nos sigan dejando las consultas, les queremos invitar a todos los que nos están viendo a que puedan sumarse a difundir nuestras redes del capítulo y de UPC, así como unirse también a las redes mediante Instagram, Facebook, también poder participar a las siguientes conferencias que se va a realizar. El día domingo tenemos una conferencia a las 4 de la tarde y que va a estar muy interesante. También, ingeniero, comentarle que pues tenemos comentarios muy positivos sobre esta conferencia. Ha estado muy interesante. Gracias. Bien, uno de mis compañeros pregunta, Javier, ¿cuáles serían los retos más importantes para los siguientes años en el sector inmobiliario o en la inversión privada? Yo creo que el primer reto es superar esta crisis institucional que tenemos actualmente. Llámese crisis política, en el sentido de un poco disminuir la incertidumbre que se tiene actualmente en el sector para con lo que se viene en los próximos años, ¿no? Estamos actualmente en un proceso internacional importante, en un ciclo que le llaman algunos economistas en un nuevo ciclo de las materias primas, en este caso específicamente los metales que vamos a tener en los próximos años. Eso nos va a generar, en cierta manera, un flujo importante de capital, pero el tema es disminuir el ruido político con la finalidad de que se estabilice algunas variables que son importantes en la inversión, como por ejemplo la devaluación de la moneda, el tema relacionado al costo, que eso impacta también en el costo de los insumos de construcción, que en cierta manera lo que se busca es que se estabilicen estos precios y para después trabajar en forma paralela con el marco normativo. Necesitamos hacer ajustes al marco normativo, no solamente de APPs, sino de obra pública, para que las obras sean mucho más expeditivas y puedan aplicar, en estos cambios normativos, se puedan aplicar, por ejemplo, metodologías ágiles que ya se, venido, o se vienen aplicando en proyectos privados, ¿no? Principalmente en la minería, en la construcción eh, de grandes infraestructuras haciendo el privado, utilizando metodologías ágiles. Esas metodologías ágiles todavía no se aplican en la obra pública, por ejemplo. Entonces, hay que impulsar, primero, el conocimiento al, al sector público, al funcionario público, de que estas metodologías ayudan o coadyugan en acortar los plazos en las obras y también ayudan a generar mayor valor al ciudadano al tener obras eficientes en el menor plazo de tiempo. Entonces, eso es lo que se quiere, ¿no? Y eso es los desafíos que se necesitan, como digo, en el corto y en el mediano plazo para poder desarrollar infraestructura, específicamente en grandes proyectos de infraestructura. Bien, muchas gracias. Tenemos también
Otra pregunta por parte de nuestro colega Marcelo, la cual es, ¿cree usted que la digitalización de la gestión de proyectos en el Estado ayudará a gestionarlos de una manera más óptima? Así es. Yo soy un total convencido de que el empleo, por ejemplo, de metodologías BIM, va a coadyuvar no solamente en tener mejores diseños, mucho más eficientes, sino también va a mejorar en la construcción, en la programación de las obras, en la supervisión y cuando ya esté construida la obra, en la gestión de la operación y mantenimiento de esa infraestructura. Ahí hay que sacarlo nosotros, ahí hay que sacar, como dice, ¿no? Como dice coloquialmente el algo popular, sacarle el jugo a las metodologías BIM en todos estos ciclos del proyecto. Y en la gestión pública, como les digo, va a ser de gran ayuda a lo largo de todos estos ciclos que acabo de describir de los proyectos, especialmente en acortar plazos, en identificar problemas constructivos, en optimizar la planificación de las obras, en gestionar una supervisión de manera mucho más eficiente y hacer una gestión de los activos de una manera también mucho más eficiente a lo largo del ciclo de vida de la infraestructura. Para eso viene el sistema BIM a ayudarnos. Bien, perfecto. Ok, bueno. Que nos comunican que son todas las dudas. Tenemos una duda más, la cual es parte de nuestro compañero Brian. Pregunta, eh, ¿qué habilidades nos sugiere formar para enfrentar los retos y los desafíos de la inversión de la infraestructura a los nuevos ingenieros que se forman en las universidades del país? Yo creo que, y es una recomendación que le hago a todos a mis futuros colegas, eh, ingenieros civiles, es que terminando su carrera desarrollen habilidades blandas, desarrollen habilidades en negociación, en gerenciamiento, habilidades en comunicación, habilidades en la gestión de personas, habilidades en pensamiento disruptivo, que he comentado mucho en esta presentación. Una de ellas, por ejemplo, uno de los primeros pasos que podría hacer es que se certifiquen en Project Management, que es el primer paso para poder adquirir esas habilidades. Y después, que estén enfocadas al gerenciamiento, no solamente de proyectos, sino también de organizaciones, de personas. Un MBA, por ejemplo, es una de las maestrías que recomendaría a mis amigos, los futuros ingenieros, porque les abre el panorama de una manera mucho más amplia con respecto a todos los campos que puedan tener los negocios, las organizaciones, las entidades, y les ayuda mucho a tener un pensamiento mucho más crítico de las cosas. Esa es la recomendación que les daría. Perfecto. Ok, ingeniero David Villegas, muchas gracias por responder las dudas de nuestros compañeros. Asimismo, muchas gracias a todos los quienes nos han dejado sus dudas a través de la transmisión de esta importante conferencia. También al equipo IDI UPC por hacer posible el evento. Asimismo, ingeniero David,
y a todos los presentes en el evento. Les deseamos mucho bienestar, tranquilidad a ustedes, a sus familias. Les agradecemos profundamente por estar aquí presentes, por ser parte de la difusión y eh, de esto de los retos, o sea, de cómo solucionar estos retos y los desafíos que se presentan en nuestro país, de ser parte del equipo de investigación, tecnología e innovación. Bien. Muchas Eh, gracias. sí, sí. Nuevamente les invito a todos los presentes que se unan al equipo de IDUPC. Buenas noches con todos, ingeniero. No sé si usted quisiera dar algunas últimas palabras para nuestros compañeros. No solamente de agradecimiento a todos los miembros del equipo de este congreso y bueno, estar atento a las siguientes ponencias y los invito a todos los participantes a que puedan seguir compartiendo capacitándose en estas en lo que va, en lo que sigue del Congreso, en las ponencias que van a tener a varios profesionales muy reconocidos y que van a ser de mucha importancia para su desarrollo personal y profesional. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, ingeniero David Villegas. Buenas noches con todos. Cuídense mucho. Gracias. Un sistema constructivo, pero los sistemas constructivos de